Sekerti Hoshel, Utsawech, Achiquiabanun. ¿Qué será eso? Es cómo está también. Achiquiabanun. Espero que estén muy bien. Fíjense que no sé si se dan cuenta que el día de hoy tenemos un escenario, digamos, muy florido. Y es por el tema que vamos a hablar el día de hoy. A ver, ¿quién adivina de ustedes? Mañana ¿qué mes empieza? Empieza el mes de mayo y el mes de mayo se celebra a las mamás. Fíjense que para hablar primero de las mamás vamos a aprender en cachiquel cómo se dice mamá y se dice tej, tej, tej. Para decir mi mamá yo digo noté. Es importante primero, antes de comenzar este tema, hablar sobre el tema de ser buenos hijos. A veces nosotros somos malos hijos porque no nos ponemos en los zapatos de nuestros padres, exigimos cosas sin saber si hay la posibilidad económica de tenerlas. No todo en la vida son cosas físicas y cosas materiales que nos pueden brindar nuestros padres. Nosotros debemos de aprender a ser agradecidos. Todos los días agradecer un plato de comida, agradecer que una madre esté ahí presente. Muchas veces las mamás no son las que dieron a luz, sino que las mamás pueden ser una abuelita, puede ser una tía. La figura materna siempre está en la vida de una persona. Así que como recomendación les dejo el versículo de la Biblia que dice, que es Éxodo 20:12, que habla sobre los hijos deben de respetar a los padres para que ellos tengan larga vida, ¿verdad? Para que nosotros tengamos. El día de hoy vamos a aprender un poema. La primera parte es Nuté. Miren, se los voy a decir en español, dice. Mi mamá es una mujer muy buena, dulce y cariñosa. Siempre me regala una hermosa sonrisa. Mi mamá es la luna, mi mamá es el sol. Todas las estrellas son su resplandor. Yo te amo, mamá. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, este poema. Y ponga mucha atención porque usted se lo va a declamar a su mamá. Esa es su tarea. Hacerle una tarjeta especial con el poema y su traducción y declamárselo a su mamá. Así que tenemos una semana completa para aprenderlo, para hacerlo. Fíjense que les cuento un chisme. Mi mamá ve mis clases en YouTube y pues entonces yo se lo voy a dedicar a ella el día de hoy. Vamos a empezar con la primera parte y se llama Nuté, mamá. Quiero decir yo, mi mamá es una mujer muy buena, entonces voy a decir Utzilach y Shoknuté, Utzilach y Shoknuté, Utzilach y Shoknuté. Seguimos con la otra frase. Dulce y cariñosa, Jebel Ruano, Yalan Jirajó. Siempre me regala una sonrisa. Humul Nusipach Che Rijebel Rutzech. Mi mamá es la luna. Harinute Rik. Mi mamá es las estrellas. Harinute Rikij. ¿Cuál de las estrellas es la principal? Es el sol. Mi mamá es un sol. Entonces está diciendo Harinute Rikij. Ritak Chumil Kijibech Rubanikil. ¿Qué dije ahí? Todas las estrellas son su resplandor. Y yo digo, te amo, mamá. Y le voy a decir, ya tengo a Nuté. Repetimos nuevamente. Nuté. Utzilahi Shok Nuté. Mi mamá es una mujer muy buena. Jeberruano Yalan Jirajó. Mi mamá es dulce y cariñosa. Humul Nusipach Cherry Jebel Rutzech. Siempre me regala su sonrisa. Harinute Rik. Mi mamá es la luna. Harinute Rikij. Mi mamá es el sol. Riktak Chumil Kijibech Rubanikil. Otra vez. Riktak Chumil Kijibech Rubanikil. Todas las estrellas son su resplandor. Yatin Guajo Nuté. Te amo, mamá. Entonces lo vamos a decir ahora todo en cachiquel. Nuté. Utzilahi Shok Nuté. Jebel Ruanoch Shalan Jirajó. Humul Zipach Cher Jebel Rutzech.
Harinuterrik, Harinuterrikij, Ritak chumil, Kijibber rupanikil, Yatin guajó nute. Esa es su tarea. Entonces yo le voy a adjuntar a usted el poema por escrito y si desea verlo, escucharlo por última vez, sería Nute, Utzilehi Shok Nute, Jepel Ruanoch Yalan Jiraj. Humul Nusipaj Chorri Jepel Rutzech, Harinuterrik, Harinuterrikij, Ritak Chumil, Kijikbeg Rupanikil, Yatin Guajó Nute.